Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Espíritu que lo resucitó. Ah, discúlpeme, yo me estoy riendo, pero no es ni de usted. Me estoy riendo del gozo que yo siento dentro de mí, dentro de mi alma. Porque cuando se trata del Espíritu Santo, el Espíritu del Señor Jesús, se trata del Espíritu que resucitó al Señor Jesús y resucitará a todos aquellos que creen de verdad, sinceramente, de todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, creen en el Señor Jesús. Estos también recibirán el Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo y consecuentemente tienen la garantía de la resurrección. Esto es magnífico, esto es muy glorioso, es extremadamente importante. Yo no sé si usted consigue percibir, consigue entender la grandeza, la extensión de esta palabra, esta promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué cosa gloriosa. Pero hablando de creer, yo creo, yo soy una persona que ha creído, soy de la iglesia, yo incluso he recibido milagros. Yo recibí esto, aquello, aquella otra cosa, prosperé, me casé, yo he reconstruido mi hogar. Han sucedido muchas bendiciones en mi vida. He recibido muchas bendiciones en mi vida, pero yo aún no fui sellado con el Espíritu Santo. No sé qué hacer. Ya hice de todo, hice el ayuno de Daniel, hoguera santa, yo ya he hecho de las tripas corazón y no he conseguido recibir el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Qué sería esto? ¿Por qué? Es que yo he recibido tantas bendiciones y no recibí la mayor de todas las bendiciones. ¿Sabe por qué? Nosotros vamos aquí a responderle de acuerdo con lo que está escrito, con lo que Jesús habló. Porque lo que está escrito aquí es muy bueno, es muy simple, muy simple, pero muy poderoso. Con permiso. Eh, ¿Sabe qué es lo bueno? Que nosotros tenemos un gozo en el alma. Y yo quería tanto, y le pido a Dios que Él me dé una dirección, no solamente a mí, sino a todos mis colegas, todos los siervos de Él, y distribuido por todo el mundo, todos los siervos de Él, para que todos los siervos le diesen al pueblo aquello que han recibido. Es lo que yo quiero, que usted reciba lo mínimo, aquello que Dios me dio, es lo mínimo. Este gozo, alegría, paz que Él me ha dado, gracias a Dios. Luchas uno tiene, pero gracias a Dios por las luchas, por las tribulaciones, gracias a Dios. Porque las luchas, las tribulaciones no nos dejan dormir. Porque uno está siempre colocándose a los pies de nuestro Señor. Pero en lo que dice, lo que es con relación a nuestro interior, nuestra conciencia, hay paz, mucha paz, no es poca, no,
Dios no da poca paz, Él da mucha paz. Qué maravilla, ¿no es? Bien, entonces, ¿cómo es que yo voy a resolver este problema, obispo? Ya he sido tan bendecido, incluso yo soy obrero, trabajo en la obra, en fin, pero aún no recibí el Espíritu Santo. Si usted no recibió el Espíritu Santo, usted no puede ser ni obrera ni obrero, no puede. Si usted es obrera o obrero sin haber recibido el Espíritu Santo, usted va a tener más problemas de los que ya tuvo. Usted va a sumar más problemas en su vida, porque si usted no recibe el Espíritu de Dios, ¿cómo es que usted va a enfrentar al diablo, a los demonios que las personas traen dentro de sí en la iglesia? Piense bien. Entonces, es preferible uno poder aguardar su uniforme, buscar primero el reino de Dios y su justicia, el reino del Espíritu Santo en su vida. Vamos a responder entonces por qué muchas personas recibieron bendiciones, pero no recibieron aún la bendición de las bendiciones, que es el Espíritu Santo. Vea solo lo que Jesús enseña. Jesús dice en una parábola, un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo, hijo, va a trabajar hoy en mi viña. Él fue a responderle, le responde diciéndole, no quiero. Pero después, arrepintiéndose, fue. Y dirigiéndose al segundo, le habló de la misma manera. Vaya a trabajar hoy en mi viña. Y él respondiendo, le dice, yo voy, Señor. Pero no fue. Entonces, Jesús hace la siguiente pregunta. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y le dijeron ellos el primero. Entonces, Jesús les dice, en verdad os digo que los publicanos, quiere decir, las personas más odiadas de Israel en aquel momento, porque los publicanos eran los cobradores de impuestos, eran judíos que cobraban impuestos de los judíos para César, para el emperador. Entonces, ellos eran odiados por los propios hermanos judíos. Entonces, Jesús dice, en verdad os digo que los publicanos que ustedes odian y las prostitutas, usted sabe quiénes son, entran delante de vosotros en el reino de Dios. Los publicanos, cobradores de impuestos y prostitutas, entran delante de vosotros en el reino de Dios. Un segundo, déjeme que voy a agarrar algo. Gracias a Dios. Jesús es maravilloso, muy grande. Es muy bueno. Como yo amo hablar de Él. Yo me quedaría día y noche hablando de Él, porque Él, hablando de la grandeza de Él, pero yo no quiero ser insistente con nadie, apenas con lo que significa la voluntad de Dios. Ahora sí. Entonces, ¿usted se dio cuenta?
Voy a leer de nuevo. Jesús dice, voy a resumir, dice que un hombre tenía 2 hijos y le dice al primer hijo, vaya a trabajar a la viña hoy. Pero él dijo, no quiero. Pero más tarde, él pensó, razonó y se arrepintió y fue a trabajar en la viña. Ya el segundo hijo le dijo, sí señor, yo voy, pero no fue. Quiere decir, uno fue bonito, uno fue educado, apenas concordó, pero no fue. El otro, que fue, digamos, malcriado, dijo, no, no voy, no quiero ir. Pero después arrepentido fue. ¿Cuál hizo la voluntad de Dios? ¿El Padre? El primero. Entonces, el primero es aquella persona que dice, no, yo no quiero, yo no voy. Hasta es malcriado, pero después se arrepiente y hace la voluntad del Padre. Ya el otro, educado, pulido, dice, sí señor, aún dice, sí, yo voy, pero no fue. ¿De qué sirve? La persona es el que no es religioso. El segundo es el religioso. El primero es aquel que actúa en base de, de lo que piensa, actúa, de lo que debe ser. Pero la ventaja del primero, que dice que no quería, pero fue, es que él obedeció. Él obedeció. Importante es obedecer, sintiendo o no sintiendo ganas de ir, de hacer, de obedecer. Él obedeció, que es lo que ha sucedido en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Muchas personas que vienen, pero muchas personas que vienen así, caídas, postradas, vienen pulcanos, prostitutas, viene todo tipo de personas, viene todo tipo de problemas. Pero vienen y solo el hecho de ellas llegar a la iglesia, ellas están demostrando la fe inteligente, la fe que piensa. Y es por eso que ellas reciben. Pero las otras personas, el otro tipo de personas dicen, ah, sí señor, yo voy. Por ejemplo, el domingo, ahora vamos a tener la fiesta del reencuentro con Dios. Todos están siendo invitados. Nosotros estamos divulgando para todo el mundo la fiesta del reencuentro con Dios, la fiesta del primer amor, del regreso, de volver al primer amor, la fiesta del hijo pródigo que estaba perdido, lleno de lodo, ahí de los cerdos. Pero pensó, razonó y tomó la decisión correcta. Escogió volver para la casa, porque decía con él mismo, caramba, ¿cuántos trabajadores de mi padre son trabajadores de mi padre? Son siervos de mi padre. Yo soy hijo, pero estoy aquí mezclado con los cerdos, comiendo algarrobas. Ellos son trabajadores de mi padre y comen lo mejor. No, yo no acepto esto. Entonces se arrepintió. Esto es arrepentimiento, no es un sentimiento. No es un sentimiento, es una decisión inteligente. Y es lo que usted, mi amiga y mi amigo que está sufriendo, precisa saber. Usted tiene que saber de esto, porque de repente usted es una persona religiosa, tal cual al segundo hijo. Usted es una persona que hace caridad, tiene bondad, es una persona buena, dice sí señor, sí señora. Usted siempre está lista para hablar, sí, para las personas, pero usted no obedece. Usted no obedece, no sirve. ¿De qué sirve que usted sea religiosa
y ora, hace sus oraciones, dice amén, gracias a Dios, pero no obedece, porque usted va de acuerdo con su corazón. Y es mejor que usted diga, no, yo no quiero ir, no voy, pero después se arrepiente, va. O sea, es mejor, sí señor obispo, yo voy a estar allá, yo voy a buscar mi primer amor, voy a volver al primer amor, pero después prioriza más otras invitaciones, las invitaciones de otras personas, para ir al fútbol, para ir a una fiesta, para ir a un boliche, para ir aquí, allá, por allá, para ir al mundo. Entonces, mi amiga y amigo, yo le pregunto a usted, ¿quién es que recibe la salvación? ¿Quién es que ha recibido el Espíritu Santo? ¿Quién ha recibido el Espíritu Santo? Son justamente las personas publicanas y prostitutas, porque ellas se arrepintieron. Y el arrepentimiento no es un sentimiento, no es una emoción, no es un remordimiento. El arrepentimiento es una decisión. Entonces, cuando uno habla, muchas personas son bautizadas en las aguas, pero no se han arrepentido. Entonces, el bautismo en las aguas no tiene validad, entonces tiene una función. No vale nada para estas personas. ¿Por qué? Porque ellas no quisieron arrepentirse. Esto es, no quisieron dejar el pecado. No quisieron dejarle el error. Todo lo que el mundo ofrece de lado. Ellas quisieron llevar para dentro del bautismo también sus pasiones por el mundo. Y es obvio, es claro, que el bautismo de ella fue solamente un baño, que no sacó nada, ni la suciedad de su cuerpo. ¿Por qué? Porque ellas van cargadas simplemente de aquel pensamiento. Yo hago esto, pero mañana yo voy a estar con mi amante, voy a estar haciendo esto, aquello. Entonces, ¿cómo es que una persona de esta puede recibir el Espíritu Santo? Pero yo vengo a la iglesia todos los domingos, vengo los miércoles a buscar también el Espíritu Santo, hago cadena de esto, y ahí, ¿de qué sirve de estar físicamente en la iglesia, pero espiritualmente usted está allá afuera? En su mente, usted continúa allá afuera con sus viejas amistades, personas que le llevaron a usted o lo han llevado a usted a una vida errada, desarreglada. No hay razón, amiga y mi amigo. Por favor, vamos a pensar. Con Dios, ¿es o no es? Con Dios, o es o no es. Con Dios es un casamiento, es una alianza. No un casamiento como de hoy en día. Usted se casa hoy y se divorcia mañana, y la semana que viene se casa de nuevo y se divorcia en la otra semana. No es eso. Cuando uno se casa con Dios, uno entrega la vida por entero para Él. Y Él, el Espíritu Santo, se entrega por entero para nosotros. Esta es la realidad, es el todo por el todo. Es para toda la vida, por toda la eternidad. Claro, nuestro casamiento aquí en la tierra, nosotros vivimos aquí en la tierra para toda la vida con la persona amada, comprometida. Y ahí uno es feliz, está satisfecho, uno tiene paz, tranquilidad. Pero cuando la persona se casa, apenas de boca, se casa pensando apenas en la luna de miel. Ella va a vivir la luna de miel y después va a vivir la luna de hiel, porque va a comenzar a sufrir doblemente por sus problemas y los problemas que aquella persona carga. Entonces,
Cuando uno entrega su vida para otra persona es el casamiento. Cuando sucede el bautismo en las aguas, cuando él es válido, cuando la persona se bautiza en las aguas, de verdad, ella va con todo a sepultar su vieja naturaleza, su pasado horrible, triste. Cuando ella hace esto, entonces los cielos se abren, como sucedió con Jesús. Y el Espíritu Santo vino sobre ella. Pero sabiendo que la persona está haciendo aquel bautismo, está participando en el bautismo de media boca, usted sabe lo que estoy hablando, más o menos. Es claro que el Espíritu Santo no va a venir nunca. Nunca Él va a venir cuando la persona estuviese. Y el que hace la voluntad de Dios es el que obedece su palabra, a su voz. El que tenga una fe inteligente es aquel que sigue fielmente la palabra de Dios. No es aquel que concuerda con la palabra de Dios y no la practica. No, es aquel que obedece. O sea, la fe inteligente, la fe que envuelve la razón, el intelecto, la voluntad de la persona. No, yo quiero de todo mi corazón. Yo quiero, mi Señor. Yo quiero un compromiso contigo por toda la eternidad. Cuando esto sucede, ella decide abandonar su pecado, sus pecados, abandonar la vida errada que ella venía viviendo y comienza una vida nueva. Y abandonar el arrepentimiento es esto. El arrepentimiento es una decisión. Arrepentimiento es una decisión, no es sentimiento. Entonces, cuando una persona se arrepiente, entonces ella deja las malas compañías y ella deja aquel empleo que envuelve mentiras, engaño, prostitución, que envuelve suciedad. Ella larga todo. Pero ¿cómo es que voy a vivir? Usted no está entregando su vida para Jesús. Él promete: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, cuando usted se arrepiente y va al bautismo para morir para el mundo y vivir para el Señor Jesús, usted recibe el Espíritu de Dios. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, Él te guía de acuerdo con la voluntad de Él. Y esa voluntad de Él es mejor para usted. No se quede con miedo de que la voluntad de Él sea contraria a la suya. No, no haga eso. No. Deje que Él escoja para usted, porque Él sabe lo que es mejor para usted. Sucedió conmigo. Yo casi me casé porque yo prioricé mi voluntad. Casi yo me reventé. Casi que yo me reventé. No que la persona no fuese de Dios. La persona era de Dios, pero no iba a funcionar. Hoy yo veo esto. Y Dios trajo la persona correcta para mí. Es por eso que somos felices. Y yo estoy hablando con usted. Yo estoy dándole a ustedes lo que he recibido de Dios. Quiero que esto suceda con ustedes, pero yo no puedo obedecer a Dios por usted. Yo no puedo obedecer a Dios por nadie. Solo puedo obedecer a Dios por mí. Solo puedo ir a la viña a trabajar por mí. Yo no puedo mandar a nadie a trabajar por mí. ¿Entendió? Usted tampoco puede hacer eso. Si usted quiere una vida nueva, si usted verdaderamente, usted es una persona sincera, no importa lo que usted hizo, lo que usted ha hecho de errado, no importa si su vida ha estado destruida, no importa cuán pecadora usted es, no importa. Por eso es que Jesús habla que los publicanos, los odiados de esta sociedad, los más odiados, juntos con las prostitutas, que eran también, digamos así, colocadas como la suciedad, como el estiércol de la sociedad, Jesús dice que aquellas personas precederían
a los religiosos para los que Jesús hablaba, los principales de los judíos religiosos, aquellos que eran siempre cumpliendo las obligaciones religiosas. Jesús dice que estos, los publicanos y las prostitutas, entran delante de vosotros en el reino de Dios. Entonces, si usted es esta criatura, si usted es un publicano o una publicana, si usted es una ramera o un prostituto, usted es o dejó de ser, si usted obedece, si usted en un principio dice, no, no voy, pero va, obedece y va para el bautismo en las aguas con esta decisión de cambiar todo. Si usted quiere, preste atención, voy a hablarle algo a ustedes ahora que yo nunca les hablé. Si usted quiere cambiar de vida, usted tiene que cambiar sus amigos. Es esto. Usted tiene que dejar aquellos amigos que le han aconsejado hacer lo errado. Usted tiene que dejar las amistades de lado. Usted tiene que dejar ese mundo social de lado, atrás, y sumergirse e ir al bautismo con esta decisión. No, yo voy a obedecer, me voy a bautizar, sabiendo que a partir del momento que yo me bautice en las aguas, en el nombre del Señor Jesús, entonces mi vida, yo voy a cambiar esta página de mi vida, voy a comenzar una vida nueva. Nuevos amigos, personas de fe, de la misma fe. Yo me voy a envolver, yo me voy a casar con una persona que sea de Dios también. Yo voy a hacer aquello que tú mandas, Señor. Voy a obedecer. ¿Por qué? Porque la obediencia es una actitud personal de cada uno de nosotros. No tiene nada que ver con los sentimientos del corazón. Es una decisión que es tomada en la mente. Cuando uno decide casarse, yo hablo de matrimonio porque usted entiende bien en un lenguaje, el lenguaje del casamiento. Cuando la persona se casa, ella deja padre, madre, deja su vida de soltero, ella deja todo atrás, sus amigos, ella deja el fútbol, deja todo, sus placeres personales, individuales, y ella entrega toda su vida para otra persona. Y la otra persona también hace lo mismo para con ella. Entonces, uno que se entrega 100% para el otro y viceversa. Y esto no sucede solamente en la luna de miel, mi amiga, amigo. Esto tiene que suceder todos los días, 24 horas al día, por el resto de la vida, hasta que la muerte venga a separarlos. Pero con Jesús la muerte no existe para quien se casa con Él, quien se hace una alianza, un pacto con Él. Estas personas, cuando uno se hace una alianza con Jesús, es para siempre, toda la eternidad. Y usted se entrega 100% y obviamente los cielos se abren para recibir al Hijo de Dios, a la hija de Dios, y el Espíritu Santo desciende. Fue esto lo que sucedió con Jesús, y es esto lo que tiene que suceder con todos los que verdaderamente quieren decir sí para Jesús, obedecerlo. ¿Amén? ¿Usted entendió? Bien. Discúlpeme hablarle así. Yo estoy dando lo que tengo, lo que Dios me ha dado.
Y yo he buscado dar de la mejor forma posible. Y si el Espíritu Santo no la convence, no lo convence, sepa de una cosa, yo no estoy aquí para convencer a nadie, a nadie. Yo estoy aquí para enseñar lo que yo sé, dar lo que yo he recibido de Dios. Y la decisión es de cada uno de los que oye, es de cada uno de los que oye. ¿Usted oyó? Entonces la decisión es suya y nadie puede hacer nada más. Entonces, no sirve de nada que yo me quede orando, oh mi Dios, salve a esta persona, haz esto, bautiza con el Espíritu Santo. Si la persona no quiere, dice sí, amén, 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 pero en su interior dice no, no, no. Entonces, ¿qué va a resolver la oración? Nada. Esta es la realidad, amiga, amigo. No sirve que usted, obispo, ore por mí. Yo voy a orar, pero ¿qué va a suceder si usted continúa viviendo en el error? No va a suceder nada. Entonces, mi oración y nada es lo mismo. Pero cuando la persona, aún contrariando su voluntad, ella obedece, entonces ella recibe, los cielos se abren. Bien, este domingo nosotros vamos a tener la fiesta del reencuentro, la fiesta de los cielos abiertos, porque cuando los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende. Y entonces las personas que nunca conocieron el verdadero amor, ellas van a tener esta experiencia personal con Dios. El día que suceda con usted, usted será la persona más feliz de la faz de la tierra. Porque usted ya pensó, el Espíritu que guió a Jesús, que resucitó a Jesús, que engendró a Jesús del vientre de María, ese Espíritu que guió a Jesús, Él descendiendo sobre usted, el Espíritu de Dios, aquel que dice una vez, haya luz, y se hizo la luz, aquel que habló, y lo que Él habló sucedió. ¿Ya pensó Él dentro de usted? Ahí, mi amiga, mi amigo, es como nosotros hemos dicho. Es como dice el dicho popular, va a salir todo bien, tiene que salir todo bien, porque Dios será con usted. Usted no va a traer el rey en el estómago, el rey va a estar dirigiendo sus elecciones, conduciendo sus pensamientos. Él siempre va a estar con usted, siempre, todos los días, llueva o haya sol. Ahí usted será verdaderamente un fuego abrasador. El Espíritu Santo va a hacer de usted un fuego abrasador, una llama de fuego. Dios los bendiga y hasta mañana o el domingo en el día de la gran fiesta del reencuentro. Gracias a Dios, que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén.